Buenos, buenos días, bienvenidos a esta nueva Practia Talk. Mi nombre es Juan Echagüe, yo soy director de investigación y desarrollo aquí en Practia y en esta oportunidad voy a tener el gusto de compartir este evento con Fernando Zarboni, profesor de la Universidad de San Andrés, con quien venimos trabajando desde hace, tengo la alegría de llevar trabajando bastante tiempo, bastantes meses. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Hoy vamos a conversar sobre qué es lo que hemos aprendido durante estos 2 meses de pandemia y qué es lo que hemos aprendido nosotros. Ese nosotros evoca algún grupo. Lo que estamos planteando, lo que queremos conversar es desde el punto de vista de la gente, de las organizaciones interesadas en la toma de decisiones, qué es lo que hemos aprendido. Ese es el nosotros que marca este tiempo, esta conversación, y estos 2 meses fue quizás un exceso de optimismo. Cuando propusimos esta charla dijimos, uy, cuando hayan pasado 2 meses de pandemia, la cantidad de cosas que vamos a haber atravesado y qué sabios que vamos a ser y la cantidad de cosas que vamos a haber aprendido, esa es de las cosas que vamos a descubrir, espero que descubramos a lo largo de esta presentación. Quiero también decir que durante la preparación de esto contamos con el apoyo de gente conocido, gente de nuestros clientes, de nuestro ecosistema, que nos han brindado generosamente su tiempo para conversar sobre estos temas. Desde acá mi agradecimiento por ese tiempo. Eso lo van a ir encontrando, espero que lo vayan a ir encontrando mechado con las cosas que vamos conversando con Fernando. En cualquier caso, las omisiones y los errores son enteramente responsabilidad nuestra. Tenemos hasta las 14. La idea es hablar durante cerca de 40 minutos y después tener oportunidad de responder preguntas. Ustedes van a encontrar en algún lugar de su pantalla, que no es la misma que la mía, un lugar de chat que está abierto desde ahora, y a partir de ahora pueden empezar a proponernos preguntas con las que esperamos trabajar al final de esta charla. Para empezar, entonces, lo que queríamos habíamos pensado mostrarles un pedacito de una película, que siempre cae bien en estas cosas, y que además nos parece que habla sobre la situación en que nos encontrábamos, lo que transitamos en estos 2 meses y la situación en que nos encontramos ahora. Así que, adelante con la película Sol. Bueno, buenos días. Espero que hayan podido percibir lo que pasó en la película. Como ustedes conocen, esta es la película de Sully, un capitán que vieron en cuántos minutos cambió su situación. Estaba saliendo un vuelo normal, estaban disfrutando del vuelo, decían qué lindo que es volar. De pronto el avión choca una bandada de gansos canadienses enormes, y lo que le termina pasando, que termina decidiendo ir a parar al Hudson. Un poco esto es lo que pensamos que nos pasó a todos en el último tiempo. Estábamos como muy tranquilos y de pronto nos pasó que nos encontramos en un momento de crisis. Esperen que tengo que proyectar una... No. Perdón, ¿están viendo la proyección o me están viendo a mí? Te estamos viendo a vos. Ahora apareció. Perfecto. Gracias, disculpen. Sé que esto tiene un tiempo y no me termino de acostumbrar, disculpen. Entonces, nosotros estábamos viviendo cómodos, tranquilos, y de pronto vino una crisis. Ahora, en la charla hablábamos de varias etapas de la crisis, y nosotros con Juan creemos que en los últimos meses hemos vivido 3 etapas,
Y un poco esta foto de unas cadenas montañosas es un poco la metáfora de lo que pensamos que está pasando. O sea, todos creemos que después de esta crisis va a venir, o esta es una crisis de una ola, cuando en realidad lo que estamos mirando, cuando miramos este tipo de paisajes, es hay varias cadenas, varias olas, varias crisis que van a venir encadenadas, y nosotros estamos normalmente viendo el primer valle, no los que vienen después. Entonces, un poco vamos a recorrer estas etapas que estamos pensando, que estamos viviendo, y queremos hacer, por lo menos quiero hacer unas aclaraciones. Primero, todas las personas y todas las situaciones hoy son distintas, no hay una uniformidad, ¿no? Esto no está impactando a todos de la misma forma. No queremos juzgar decisiones, no queremos mirar para atrás a juzgar decisiones porque, como vamos a ver, no es posible juzgar las decisiones porque en ese momento se tomaron decisiones con una cierta información. Vamos a tratar de hacer sentido al proceso y no vamos a intentar pronosticar cosas porque para nosotros es casi imposible pronosticar. Entonces, vamos un poco con la primera etapa que vivimos, que es, la primera etapa es cuando todos nos comimos la primera curva, y en el caso que vimos recién en Zully, veníamos volando bien, de pronto nos encontramos con los gansos, perdimos los dos motores. No es una situación tradicional, de hecho, si bien ustedes saben que los pilotos hacen simulaciones, esta simulación es como bastante difícil y creo que no la han hecho nunca. Y entonces, esta primera situación es una situación nueva, una situación de crisis, y vieron ahí cómo el señor Zully tiene que empezar a tomar decisiones muy, muy rápido, porque, bueno, él no estaba muy alto, estaba sobre una ciudad grande, y tenía que decidir qué iba a hacer. Nosotros usamos mucho un marco que se llama el marco de Cynefin o Cynefin, y este es el primer momento de la confusión. La primera parte de la primera etapa es una etapa de confusión. No se ve mucho, no se sabe mucho qué va a pasar, hacemos las cosas que podemos. Vieron cómo él en la cabina lo primero que hace es sigue los procedimientos, trata de prender los motores, prende el auxiliar porque se queda sin luz, hace una serie de cosas. Y esta primera etapa, que es muy corta y muy temporaria, es una etapa que nosotros vivimos en las primeras semanas. ¿Qué se hicieron en esas semanas? Bueno, se hicieron algunas cuantas cosas, pero no había información segura, no se sabía. Si ustedes ven, ahí hubo mucha información incorrecta, el virus no pasa al hemisferio, no, el calor, una serie de cosas, pero eso que uno podría pensarlo como errores, en realidad es porque no había información, había mucha confusión. Y muchas veces eso, lo bueno es no hacer nada raro en ese momento. Ahora, esa primera etapa de alguna forma cambió. ¿Por qué? Porque de un momento, y lo mismo que le pasó a Zully tiene que decidir qué hacer. Y en un momento Zully dice, bueno, me voy al Hudson, me voy al río. ¿Por qué? Porque, bueno, después de esa primera decisión, esa primera evaluación, él ve que no llega a ningún aeropuerto y dice, tengo que ir al río. Y esa etapa de ir al río, en este momento, requiere una segunda parte. Si ustedes ven la película y la han visto, es fantástico porque, bueno, él con enorme pericia, consigue hacer aterrizar un avión en un río sin que se rompa. Él destaca muchísimas cosas y por qué pudo hacerlo, y básicamente esta es una segunda parte de la etapa, que es la etapa que nosotros llamamos caos. ¿Qué significa caos? No se asusten por la palabra, en un marco uno tiene que ponerle nombre. Caos es un lugar, un momento, donde no sirven las cosas que siempre estamos, las cosas tradicionales, las acciones tradicionales. Si ustedes están en un río y los ataca un cocodrilo, a ver, ¿ustedes qué se ponen? A pensar, lo que hacen es se salvan, usan todas sus habilidades, todo lo que saben para poder salvarse y salir de ese momento. Entonces, en esta segunda etapa, que es la de aterrizar el avión, la de salir, bueno, la sociedad y las empresas hicieron cosas impensables, como esto, aterrizar un avión en el río.
Entonces salimos rápidamente, empezaron las reclusiones, los cierres de fronteras, unas primeras semanas donde salimos todos a hacer lo que se podía, pero una cosa importante es que todos pensábamos que esta segunda etapa iba a ser corta. El tipo de liderazgo que uno asume en este tipo de etapas es un liderazgo, acá el capitán decidió, no tuvo que preguntar a nadie, si alguien le hubiera dicho haga otra cosa, él decidía porque era el que tenía toda la información. Esta es la primera ministra de Nueva Zelanda, que hoy está surgiendo como una de las estrellas en este momento, es una persona joven, muy joven, de hecho, después que fue electa tuvo hasta un hijo, y esta mujer, Jacinta Ardern, es hoy vista como una líder de esta etapa de caos, de cambio, porque consiguió no solamente tranquilizar y parar la pandemia, sino directamente eliminarla, sabiendo que, bueno, que es una isla chica, con un montón de instituciones muy fuertes, pero con un liderazgo no solamente firme, sino también empático. Y también hubo un tema muy importante que es, en estos momentos, la sociedad se recostó y empezó a trabajar mucho con los científicos. Empezamos a ver en la televisión y en todos lados a los epidemiólogos y a los expertos en salud que tomaron, de alguna forma, un rol muy, muy importante en el desarrollo de las políticas públicas y todo lo que mismo escuchamos hablar muchos gobiernos decir, lo que digan los epidemiólogos es lo que hay que hacer, estamos en manos de científicos, no hay que inventar nada. Entonces, en esta primera y segunda, digamos, etapas de esta crisis, nosotros estamos aparentemente ahora, y nosotros fuimos a ver y empezamos a conversar con empresarios y ver qué era lo que habían hecho en estas etapas, y ahora le voy a pasar a Juan, que nos va a seguir comentando qué es lo que vimos en estas charlas. Juan, estás en mute. Disculpen. Las charlas que tuvimos, para los que nos prestaron generosamente su tiempo, estaban enfocados en qué había pasado en mayo, como gerentes de organizaciones, en qué había cambiado nuestra experiencia de mayo respecto a lo que era nuestra experiencia antes de la pandemia. Y encontramos cosas que posiblemente resuenen también en ustedes, el surgimiento rapidísimo de una versión particular del trabajo remoto que es trabajo en mi casa, no es que hago home office. Ahora mi casa se transformó en un lugar híbrido donde tengo el espacio donde trabajo y el espacio donde vivo con mi familia, con interrupciones, como puede ocurrir en cualquier momento ahora en que aparezca alguno de mis hijos para comentarme algo porque no sabe que estoy en una conferencia. También lo que pasó es que nos cargamos muchísimo de trabajo. Subió muchísimo la presión, sentíamos el compromiso de que las cosas tenían que hacerse bien e intentamos hacer de manera diferente, utilizando el trabajo remoto, las mismas cosas que estábamos haciendo antes. O sea, cambiamos la manera como estábamos haciendo las cosas, pero muchas veces estábamos haciendo las mismas cosas, lo cual empezó a generar sensación de, por un lado, al principio, generación de qué bueno, cómo estamos saliendo adelante, cómo podemos hacer las cosas, y después también sensación de fatiga, de tipo, quizás ustedes se lo han preguntado alguna vez, ¿por qué cuernos estoy yo en esta reunión? Entonces, las reuniones se multiplicaban y muchas veces se mantenía públicos que no necesariamente tenían que estar ahí. Pero todo eso forma parte de un inmenso proceso de aprendizaje que fuimos haciendo. Y muchos de nosotros, algunos de nosotros están como Fernando en Salta, digamos, muchos también tuvimos más tiempo para leer, tuvimos más tiempo para informarnos, tuvimos más tiempo para tomar perspectiva de algunas de las cosas que estábamos haciendo. Se producían los dos fenómenos a la vez, una sobrecarga de tareas y una necesidad de estar presentes, muchas veces porque sentíamos que era lo que podíamos hacer mejor, y otras veces el ampliar nuestro horizonte en un lugar restringido,
como es el confinamiento en nuestras casas. Ambos efectos se producían. Lo más importante de todo esto es que en este público del que estamos hablando y en esto lo conseguimos hacer. Creo que vale la pena, después de 2 meses hay una cosa que podemos hacer es celebrar las cosas que conseguimos hacer, conseguimos seguir funcionando, conseguimos pasar a remoto, pensamos que lo podemos mejorar, pero hoy lo estamos haciendo, conseguimos que nuestras organizaciones continúen funcionando y en algún sentido somos más humildes, estamos más preparados para asumir los cambios, estamos mirando qué es lo que puede pasar. Tuvimos muchas oportunidades de aprender de solidaridad y de apoyo en el otro, qué quiere decir contener, qué quiere decir apoyarse, qué quiere decir aprender nuevas formas de trabajar en equipo y muchas veces la hemos aprovechado. Creo que todo eso forma parte de la celebración. Y después empezamos a tener visión de que esto también es una ventana de oportunidad, es algo que puede transformar la forma como trabajamos en las organizaciones, que puede transformar en digamos, en lo pequeño, en cómo hago las mismas cosas. Y entonces alguien nos decía, hoy estamos haciendo remoto cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que podíamos hacer, digamos, de que era, si había algo que no podíamos hacer remoto en esta organización era esto, y hoy la estamos pudiendo hacer, hasta iniciativas mucho más grandes, que es lo que pasa con este tipo de, muchas veces con estas crisis, que es cosas que se venían gestando, adquieren una fuerte, bueno, ganan en velocidad, digamos, adquieren aceleración, y muchas veces encontramos organizaciones que aprovechaban esta aceleración para llevar adelante planes que tenían entre manos. Pero esa es la parte que me parece que les va a contar ahora Fernando. Sol. Perfecto. Y todos están mirando la nueva etapa, cuándo viene la tercera etapa, cuándo llega el nuevo normal. De hecho, si hay algo que hemos estado escuchando en todos los últimos días es, vamos a hacer conversaciones sobre el nuevo normal. Vamos a encontrar una forma de ver cómo va a pasar, qué va a pasar, cómo va a ser el retail, cómo va a ser el banco, cómo va a ser todo el nuevo normal. Bueno, acá nuestra perspectiva es un poco distinta, porque nosotros estamos como viendo como que la gente está muy preocupada por el futuro y en realidad el futuro para nosotros ya llegó. De hecho, nosotros empezamos a conversar sobre una primera normalidad. Básicamente, ¿por qué pensamos que ya estamos llegando a una primera normalidad? Básicamente porque si ustedes ven, los tratamientos para esta pandemia no están disponibles y hay bastantes dudas de cuánto van a durar, cuánto tiempo. Si ustedes ven cómo se han ido alargando las cuarentenas o lo que ha pasado, que después de hacer cuarentenas hay que volver a ponerlas, que países que aparentemente les iba muy bien, de pronto no les va tan bien. Entonces, hay un primer tema que aparentemente queremos plantear, que ya estamos en una tercera etapa. Ya hicimos la primera etapa de estar con dudas, la etapa de rápidamente salir a cubrir y hacer cosas increíbles, pero ya ahora uno empieza a pensar que, bueno, que esto va a durar un tiempo, que vamos a tener bastante tiempo una situación en la cual vamos a tener que ir ajustando, inclusive que va a haber idas y vueltas. ¿Por qué pensamos esto? Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo piensan que van a estar las fronteras cerradas? ¿O cuánto tiempo van a estar los viajes complicados? ¿O cuánto tiempo va a haber un montón de industrias que van a poder empezar a funcionar? También, y esto no es una crítica, porque, a ver, mírenlo a Zully, y cuando uno ve la película, después de Zully lo empezaron a investigar, le hicieron un juicio, porque dudaban de que había perdido los 2 motores, pero eso se supo después. Yo veo hoy todas las que tienen que tomar decisiones, que tienen un montón de problemas, porque no tienen forma de ver hacia adelante y tienen que tomar decisiones en un entorno súper incierto. Y además, lo primero que sabemos que va a venir es una recesión.
pero es una recesión diferencial, no va a pegarle a todos igual, no va a pegarle a todos los países, a todos los sectores, y hay partes del sistema o del ecosistema que uno siempre interactúa con otros. Entonces, a ver, no es que porque uno se van a salvar no van a tener problemas. Las industrias que en teoría les vaya bien, seguramente van a tener que pagar más impuestos o por lo menos hacer un esfuerzo mayor, o no van a tener ciertos insumos, o van a tener que ver ya una nueva realidad. Entonces, acá hay un tema que es bastante importante, que sería ver cuáles son las características de esta nueva etapa, en la cual estamos llenos de nuevas interacciones. Y en el marco que nosotros seguimos, esto es que estamos llegando a la parte compleja del problema, y un sistema complejo es un sistema en donde las partes interactúan de forma diferencial, no previsible, que van cambiando a medida que van interactuando. A ver, el impacto, por ejemplo, de que un país abra las fronteras impacta en todo el resto de las demás. Va a empezar a haber evaluaciones sobre qué es lo que se hizo, va a haber consecuencias políticas, va a haber consecuencias económicas y en el muy corto plazo. ¿Por qué? Porque si uno ve el sistema informativo que hay hoy en el mundo, realmente lo que se ve es que las cosas corren muy rápido. Y cuando uno vaya a mirar la realidad, para muchos, la realidad ya no va a ser como en una foto, sino, bueno, cualquiera que haya ido a un museo de arte y sobre todo ver cuadros, especialmente acá estoy mostrando un Picasso, es bastante difícil si a uno le dicen de entrada, bueno, señor, interprete esta nueva realidad, interprete qué es lo que está pasando. Acuérdense que nosotros en las empresas tenemos como una forma de ver el mundo, unas perspectivas que tenemos todos, y no necesariamente esas perspectivas nos ayudan a entender cualquier realidad. Para interpretar, si es que se interpretan este tipo de cuadros, se necesita conocer la historia, se necesita conocer un montón de otras cosas, cuál era la idea, o sea, qué quería representar, cuáles eran las ideas anteriores. Entonces, vamos a un mundo ya distinto, donde las ideas posiblemente sean distintas y donde haya menos barreras y menos dogmas. Y acuérdense que venimos en esta última etapa de liderazgos fuertes y sobre todo de haber metido a la ciencia dentro de la ecuación. Hemos metido a los científicos dentro de la ecuación, estamos pidiéndole a la ciencia que nos digan cosas, porque en realidad todos nosotros pensamos que la ciencia siempre tiene razón. Y acá le doy la palabra a Juan. Gracias. Es interesante y es muy bueno vivir en un momento en que la ciencia es observada, digamos, y en que vamos y le pedimos a la ciencia que nos dé respuestas. No siempre estaba pasando, no siempre nos pasó eso, y es un fenómeno interesante y difícil. Me gustaría separar dos temas acá porque vale la pena. Un costado es la interpretación de los datos y otro costado es el manejo de la ciencia. Vamos primero por la parte la parte de interpretación de los datos, que es la más inmediata. Estamos viendo que los datos, que son una herramienta básica de la ciencia y que está llegando a las organizaciones de una manera nueva desde hace algunos años, han ganado un lugar en la prensa y en los diálogos realmente relevantes que antes no conocíamos. La página del Hospital John Hopkins, que cuenta cuántos casos hay, cuántas muertes hay por país y muestra la evolución temporal y ese tipo de cosas, es de las páginas más visitadas en el planeta, y ya el hecho de que una página que es un tablero de datos, algo que muchas organizaciones conocen, pero fuera de las organizaciones era más difícil de encontrar. Un tablero de datos es un objeto de gran público y la gente hace referencia a ellos, la prensa hace referencia a ellos de manera constante. Dentro de eso aparece, por ejemplo, un gráfico en escala logarítmica. No sé cuándo fue la vez anterior que apareció en la prensa, si apareció alguna vez gráficos en formato logarítmico, que ahora no sé cuántos son apreciados por el gran público, pero por lo menos sí forman parte del bagaje de las herramientas de
difusión que uno tiene de información y uno aparece en los gráficos logarítmicos y aparece esta famosa curva que queremos achatar y que estamos achatando. Eso lo que estamos mirando es un modelo. Estamos mirando el resultado de un modelo matemático y estamos mirando las predicciones de alterar ciertos parámetros en un modelo matemático. A partir de eso se toman decisiones de política pública, pero además a partir de eso se fundamentan las decisiones de política pública. Para los que venimos trabajando en modelos desde hace muchos años, es como una cosa enteramente novedosa de ver cómo un modelo puede ser utilizado en la comunicación pública y eso marca agenda dentro de las sociedades a nivel global. Y lo marca en los dos sentidos. Lo marca en el sentido bueno, que yo creo bueno, que es responsabilidad de todos achatar la curva, que es la decisión que han tomado muchos países, y lo marca también en un sentido más complejo, porque esta creencia de que tenemos un pico y que después volvemos a la normalidad es parte de los resultados de la curva SIR. O sea, la curva es SIR, que es el nombre técnico, digamos, la que predice es un pico que después decae y se extingue, digamos, en el modelo más sencillo. Ese modelo alumbra una realidad distinta a la que mostrábamos con Fernando al principio, de una serie de montañas que no sabemos cuáles son, y eso fue construido en buena parte gracias a un modelo que resultó útil para determinadas cosas, pero que no resulta tan útil o tan iluminador para otras. Y eso nos lleva a la parte del trabajo científico. Para los que venimos de ciencia como yo, es muy bueno que la sociedad observe la ciencia y pida respuestas. El asunto es que la ciencia no es un aparato para generar las respuestas que uno quiere en el momento que uno quiere. Es un aparato social de construcción de verdades, y lo que está pasando ahora es que nos estamos acercando como sociedad a mirar adentro de cómo está funcionando el aparato científico y estamos sorprendidos. No imaginábamos que la ciencia aportaba verdades, aportaba certezas basado en datos y que esas cosas eran universales, digamos. Después que la ciencia lo dijo, tenía que ser cierto y tenía que ser cierto para siempre. Ahora estamos viendo que en la comunidad científica hay controversias, hay resultados parciales, hay miles de papers que no son evaluados y que reciben más o menos reconocimiento por parte de la prensa. Digamos de alguna manera que estamos mirando el aparato científico y el aparato tecnológico sin la mediación que estamos acostumbrados a tener, sin la mediación que tiene que ver con la prueba de la aplicación tecnológica, sin la mediación que tiene que ver con la maduración del debate científico. Estamos viendo las rueditas rodando del sistema, cómo está funcionando, y eso muchas veces nos llena de dudas. Eso no es un demérito de la ciencia. La ciencia ha producido resultados muy valiosos en muy poco tiempo, en estos meses, sin hablar de que eso se basa en toda la construcción de varios centenas de años atrás. Ha producido resultados tecnológicos muy valiosos en pocas semanas, inclusive en nuestro país. Simplemente le estamos a veces pidiendo a la ciencia aquello que la ciencia no puede dar, aquello que creíamos que podía dar, pero que la ciencia no puede dar. Entonces eso nos aparece a nosotros como si fueran señales confusas de que uno me dice esto y el otro me dice lo otro, y los dos reivindican formar parte de la comunidad científica, y la verdad es que la comunidad científica, hasta que no empieza a surgir un consenso, en verdad funciona así. La comunidad científica debate temas, tiene controversias, a veces llega a más o menos acuerdos que tienen una minoría de gente en desacuerdo, y a veces simplemente los temas pasan al olvido. Esto no será el caso de esto, no pasará rápidamente al olvido, pero sí tenemos que estar atentos a que la existencia de señales múltiples por parte de la ciencia no es un demérito de la ciencia, sino que es un problema que tiene nuestro acceso, en este caso no mediatizado o mediatizado de manera diferente, al trabajo que desarrollan nuestros científicos. Era esto lo que tenía para decir de esto, y me parece que ahora volvemos a Fernando. Perfecto. Y se acuerda que había puesto el patchwork cuando hablábamos de que tenemos que reconstruir la realidad, y ahora empiezan a pasar cosas que se están empezando a complicar. O sea, los liderazgos fuertes que necesitamos en la etapa anterior, que eran los líderes fuertes y liderazgo científico, no nos están dando la solución para los que tenemos que tomar decisiones,
que estamos terriblemente acostumbrados a planificar y después actuar. Entonces, empezamos a tener, y esto va a durar, o sea que vamos a vivir en incertidumbre. La incertidumbre llegó para quedarse por un largo tiempo. Entonces, todos nuestros sistemas de planificación, nuestros sistemas de ejecución, están parados sobre un mundo donde primero pensamos, armamos nuestras estrategias y después ejecutamos. ¿Qué deberíamos cambiar? Primero vamos al proceso de planificación que ya tenemos que empezar a trabajar. La emergencia nos está enseñando un montón de cosas, pero tenemos que tener en claro que todavía no ha terminado del todo. Si bien estamos ya en una nueva etapa, ahora tenemos que empezar a poner más normalidades y tenemos que volver a armar las cosas como antes. Entonces, sistema de planificación, un foco en los próximos meses, porque uno no puede perder el rumbo y en los próximos meses tenemos que volver a producir, volver a encontrar modelos, tenemos que volver a funcionar. Pero tenemos que empezar a encontrar una perspectiva, una nueva perspectiva de largo, porque evidentemente la sociedad no va a ser igual después de esto. Entonces, acá hay como un agujero. Tenemos como que mirar muy corto y muy largo para los plazos de ahora. Mirar 2 o 3 años para adelante y mirar el corto plazo. Para eso tenemos que tener muchísimo más foco en lo que se llaman escenarios. Una nueva visión de los escenarios, que es una visión parada sobre las tendencias y sobre las señales, pero buscando señales en el entorno y formas de ver y de entender qué es lo que puede pasar. Pero no podemos jugarnos todo a una sola posición. Entonces, en las empresas, esto significa una práctica distinta y acá quiero que tengan todos cuidado, que no es la forma de planificar escenarios que tradicionalmente hemos hecho, que es hacer todo el proceso entero, completo, hasta presupuesto, sino una forma que sería una forma de escenarios ágil, de microescenarios, que en realidad, con esta perspectiva de muy corto y más largo. Esto nos requiere un esfuerzo enorme en términos de conocimiento y de foco y de organización. Para eso no lo podemos hacer si no liberamos ciertas restricciones. En este momento hay mucha gente trabajando en sistemas de control. No es que haya que dejar los sistemas de control, pero si no se liberan recursos y no se liberan ciertas cosas, como ciertos parámetros, no hay forma de que uno sea y gane en agilidad. Y para eso la organización tiene que tener como 2 focos, explotación y exploración, que son palabras que se usan mucho, pero que a veces se comprenden poco. Unos enfocados en mantener el negocio y otros enfocados en el cambio que viene. Es como una nueva organización, una vieja organización, una organización ambidiestra, una organización que aprende al mismo tiempo que produce. Y unos dicen, esto es imposible de hacer. Bueno, si esto va a durar, la incertidumbre de durar mucho tiempo, bueno, no tenemos tanto tiempo como para seguir trabajando. Así que yo les diría, si uno cree que no tiene estas posibilidades, está en serios problemas. Y esto viene en esta tercera etapa que estamos planteando acá con Juan y que viene un poco que sería una redefinición de lo que es una organización ágil. Pero una organización ágil que tiene métodos ágiles, que evidentemente ayudan un montón, pero es una palabra mucho más fuerte, una organización que puede dar vuelta, que puede girar, que puede darse cuenta que el entorno va cambiando y que las cosas van cambiando. Entonces, con esto queríamos un poco como pasarles y decirles, bueno, estos son los conceptos que hemos estado mirando y le voy a dar la palabra a Juan y para empezar a ver las preguntas que ustedes tienen, quién la ha disparado y qué es lo que ustedes están pensando. Muchas gracias. A ver, ahí estoy. Leo la primera pregunta y la tomo yo y te paso la segunda, Fernando. La primera pregunta dice que lo normal, la normal no tiene nada de normal.
debe estarse refiriendo a lo que llamamos nueva normalidad, y dice, deberíamos decir la nueva realidad o la nueva habitualidad. Tiendo a coincidir, no tengo problema en ajustar la palabra esa, a condición de que sepamos que lo que es normal es algo que no vamos a volver a encontrar nunca. Entonces ahí pierde la idea de, si vos tenés un normal pero pensás que no lo vas a poder encontrar más, es como que pierde un poquito el valor de la palabra. Me parece que este uso de normal es un poco, si querés, un poco extremo, digamos, pero justamente apunta a provocar esa sensación un poco difícil de decir cómo vamos a definir una nueva normalidad. Es una forma de transmitir el mensaje de, es posible que lo que conocíamos antes no lo volvamos a tener más. Y ahora paso una pregunta para vos, Fernando, que te ponché en la cámara, es ¿cómo definir un dominio finito, confiable de escenarios a planificar con la incertidumbre? Bueno, por eso decía el tema de la práctica. Ahí, perdón, pero yo en la palabra dominio finito, o sea, empiezo a encontrar ciertos temas que son las cosas que tenemos que discutir. Uno no va a pegarle, hacer escenario no es predecir, y uno no le va a pegar con los escenarios. Lo que uno hace con los escenarios es pensar situaciones que me cambian la estrategia. Pongo un ejemplo. ¿Se van a cerrar las fronteras o no se puede viajar o solamente vas a poder viajar con cuarentena obligatoria? Ese es un posible escenario que en una industria va a impactar y en otras no. Entonces, si yo estoy en una industria que eso impacta, yo tengo que tener un plan por si realmente nunca se abren las fronteras o se abre intermitente, o una cosa que puede pasar es que socialmente no se acepten extranjeros o extraños en un lugar. Entonces, eso es un tema que puede pasar o no puede pasar, pero si uno piensa y tiene una industria donde eso es importante, no estar preparado para eso me parece que es complicado. Entonces, nosotros estamos pensando en escenarios tradicionalmente, y muchas compañías lo que están haciendo a la gente es trabajar en escenarios y les hacen llegar hasta el flujo de caja. Eso es realmente ridículo. Lo que uno puede entender en esto es qué decisiones podría tomar, qué decisiones podría adelantar, pero no puede plantearse que uno le va a pegar. Y es más, yo estoy seguro que en la mayoría de las empresas, los escenarios que planteemos ahora no se van a dar. Pero lo que sí importa es que hagamos el ejercicio de qué tenemos que hacer en la organización si eso pasa, porque lo vamos como prepensando, lo vamos como asumiendo, vamos encontrando lenguaje, vamos encontrando cosas que ya podemos adelantar y que podemos hacer que no hubiéramos hecho de otra forma. Entonces, es muy importante en estos cambios ver cómo es el lenguaje que estamos usando y cómo es la práctica, para no caer en cosas que son estar en la vieja normalidad, como decíamos, pero usando las mismas herramientas mal, como usamos los primeros buscadores que eran índices de biblioteca, o la gente que empezó a mandar el mail como si fuera, las copias como si fuera aseguramiento. O sea, todas las herramientas tienen que resignificarse para esta nueva etapa. Y ojo que por ahí posiblemente haya gente que tiene muy buena tecnología para esto, pero yo creo que hay que pensarlo con este fenómeno, más corto y más largo. Me parece que eso no se hace. Se usan los escenarios como predicción, y me parece que eso está mal. Juan. Me voy a reservar el lugar de ir pasándote las preguntas donde me siento extremadamente cómodo, porque no son fáciles las preguntas. Así que vuelvan a ponchear a Fernando y yo le leo desde acá. Preguntan, si tuvieran que dar alguna o algunas recomendaciones a la gente que toma decisiones en esta época difícil, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que harías? Primer tema es, hay que mirar muy bien la información que están mirando. Si la información que están
buscando y mirando para tomar decisiones es la misma que tenían antes, ya ahí hay un problema. Ahora, mirar más información significa otro problema, que es interpretar nueva información. Entonces, eso solamente se puede hacer si el equipo que ahora está trabajando en perspectivas y en miradas es más amplio y con mayor diversidad. Entonces, el primer tema que es importante es mirar el equipo con el cual se habla, mirar las realidades con cuales se habla, y no le queda otra a los que van a tomar decisiones de mirar la realidad desde más cerca. Nos hemos acostumbrado en los últimos años a recibir información mediatizada por un montón de gente y de partes que elaboraban información y la iba preparando para nosotros. Creo que es el momento de ir más abajo y de ver más información y más perspectivas. Y eso significa incorporar más diversidad. Y la diversidad es diversidad real. Quiero decir que hemos acostumbrado, es una palabra, digamos, que también usamos, que tiene un significado hoy, que tiene que ser bastante más profundo, y eso significa mirar mucho más cerca, por ejemplo, los clientes, pero directamente, o los canales directamente, o los proveedores, pero también hay que incluir mucho a la sociedad, ¿no? En este momento, seguir las tendencias sociales de cómo la gente responde al aislamiento, a la salida, y todo eso, si se hace mediatizado, me parece que es un error. Así que las primeras recomendaciones: amplíen el equipo, amplíen las perspectivas, incorporen gente y cambien o mejoren las herramientas de captura, sin que eso signifique dejar de ver lo que antes veían. Tenemos una pregunta más. ¿Cuáles imaginás que serían las empresas que se van a adaptar más rápido a esta nueva normalidad o normalidad 1, o que se adaptarán más fácilmente a ser ágiles, en el sentido que mencionábamos en esta charla? Bueno, es bastante difícil, o sea, uno puede quedar acá en los lugares que son ciertas cosas obvias, como por ejemplo empresas que tengan líderes que perciban rápido, que tengan gente que perciba rápido. No solamente es culpa de los líderes, a veces yo siempre, hay una metáfora que me encanta, que las organizaciones son como elefantes y el líder es como el que maneja un elefante, al final nunca lo domina, ¿no? El elefante es mucho más fuerte. Los sistemas y las organizaciones son mucho más fuertes a veces del que en teoría dirige, ¿no? Entonces, acá primer tema es un tema de la gente y de la flexibilidad de la gente. Yo creo que eso ayuda un montón. Lo segundo es la verdadera diversidad que tengan, y la capacidad que tengan de conjugar eso. El liderazgo va a ser clave en el sentido de que tenga que habilitar y poner foco en dos cosas, que es la exploración y la explotación. Entonces, es la gente, es el liderazgo, pero hay un elemento que para mí es muy importante, es las empresas que puedan generar nuevo lenguaje, que se den cuenta que el entorno cambió y que se den cuenta de las cosas que están haciendo que no son para entornos de este tipo, ¿no? Si alguien quiere mantener un 5-year plan, una planificación estructurada, y sobre todo si vienen los financieros o los controllers y le dicen, pero yo necesito saber esto, si no se controla ese tipo de comportamientos, o si no se empieza a replantear cómo es la forma de pagar o la forma de reclutar, las empresas que estén demasiado estructuradas creo que son las que más van a sufrir. Un momento. Bueno, una que bien podría ser la última pregunta es: ¿qué consideran que va a quedar de todo esto? Tanto dentro de las organizaciones o como las que están afuera. A ver, eso sí es muy difícil de ver, porque ahí es donde el horizonte está más claro, más confuso. La verdad que no se sabe de estos sistemas, y yo creo que no hay que buscar tantos pronósticos, sino hay que buscar
las señales, ¿no? Ha habido otras crisis que aparentemente no cambiaron mucho, pero después cuando uno las mira en perspectiva, esto podría ser un gatillo. Y si estamos esperando que las respuestas sean muy rápidas, por ahí nos equivocamos, porque en realidad los cambios empiezan en un momento, pero después que es como que esto puede ser un catalizador. Yo creo que más que esta crisis es un catalizador, es un acelerador. Ahora, a la velocidad que haya cambios es difícil. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hay ciertas cosas que va a ser difícil que cambien, eh, cosas más que dependen de cada país. Hay ciertas cosas que están muy metidas en cada país que los otros cambios no lo modificaron, ¿no? Entonces yo creo que esto no va a generar un gobierno más ordenado en Argentina, porque es una cosa que es un proceso de más largo plazo. Ahora, en términos de cambios en las empresas, sí yo creo que van a quedar negocios que estén que sean sólidos originalmente, que estén basados en el consumidor, eso yo creo que va a quedar. Pero Juan, también te dejaría para que puedas hacer el último comentario sobre esta pregunta y qué pensás, porque me interesa mucho también saber qué pensás vos sobre esto. Si me ponen en cámara, la predicción de qué es lo que va a persistir es de las preguntas difíciles en todas estas cosas, como viene diciendo Fernando. Yo creo que lo que hay que mirar para saber qué es lo que va a persistir es tratar de discernir cuáles son los procesos que venían en curso o que venían iniciándose y que este proceso puede potenciar. Entonces, me parece acertado lo que dice Fernando de aquellas organizaciones que estaban centrados en mirar en cliente, posiblemente aprovechen esto como un proceso de aceleración. Me parece que aquellas organizaciones que estaban mirando la transformación digital, digamos, que estaban mirando la digitalización del negocio, no en el sentido de pasar a digital las operaciones que yo estoy teniendo, sino aquellas que tenían un enfoque más audaz de voy a hacer nuevas cosas porque las voy a hacer de manera digital, tienen también mayor chance de mantenerse y de persistir en el futuro. Pero estos son de los ejercicios arriesgados, que es lo que va a persistir en el futuro. Que es limitadamente arriesgado porque simplemente me estoy apoyando en la experiencia de otros procesos de crisis que aceleraron, y donde lo que uno ve es que lo que aparece después del proceso de crisis es la persistencia de algunas cosas que ya se estaban desarrollando antes, el fortalecimiento de algunas tendencias que se estaban desarrollando antes. Y tengo quizás con esto cierro mi parte y si aparece algo más te lo paso, Fernando, es qué aprendizajes y capacitaciones deberían tener empresarios y empleados para estar preparados para este cambio. Me parece que está en consonancia con lo que veníamos hablando. Hay una parte que tiene que ver con agilidad, seguramente en un sentido ampliado, como mencionaba Fernando, entendiendo la agilidad como la posibilidad de cambiar, no como una técnica específica dentro del desarrollo de software o del trabajo. Y creo que hay un costado que no sé si corresponde a capacitación, que es la aceptación de la diversidad de una manera diferente. Como parte de trabajar desde hace tiempo en investigación y desarrollo, no se nos ocurren muchas veces nuevas ideas, lo que se nos ocurre es que conversamos con nueva gente, o como decía Fernando, interpretamos con menos mediación nueva información. En verdad, en el caso mío, lo que hacía era, trabajaba con gente que interpretaba diferentes, que leía diferentes fuentes o que interpretaba de manera diferente las fuentes en las que yo estaba trabajando. La capacidad que nosotros desarrollemos de poder trabajar con nueva gente, aceptar nuevas formas de ver las cosas, yo creo que es un componente esencial y es una habilidad
que tenemos que desarrollar y que me parece que en buena parte se nos va la chance de tener éxito en este lugar al que vamos, que no tenemos mucha idea de cuál es. Le voy a pasar la palabra a Fernando para que haga alguna consideración final. Antes de eso, desde ya, quiero agradecer muchísimo a todos los que nos han acompañado este rato, agradecer a Fernando por esta travesía que estamos haciendo juntos y en particular por acompañarnos en esta charla. Y queda el cierre en tus manos. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Yo le agregaría a tus palabras, yo a los líderes les diría que vayan un día al bosque y se pierdan. Que ejerciten personalmente y desde otra perspectiva y con otros sentidos el tema de la incertidumbre, para ver que de la incertidumbre también se sabe, de la incertidumbre también hay método, que no solo es racionalidad. Y la otra cosa que haría de capacitación, y esto lo hablo en primera persona, es darse tiempo y conocerse más y darse cuenta cómo uno responde a la incertidumbre. Me parece que es un tema muy, muy fuerte. Y con esto nada más, también muchísimas gracias a Juan y a Práctica. Esto es un proceso muy interesante en el cual estoy aprendiendo muchísimo y bueno, espero que a todos les vaya muy bien.